Mi nombre es Adriana Valle. Tengo 36 años y soy una antigua oficial de operaciones especiales de la Armada que sirvió durante 15 años. He comandado misiones en lugares que el gobierno nunca reconocerá públicamente. He visto caer a hombres a mi lado y he cargado con el peso de sus nombres en silencio. Pero nada de mi carrera militar me preparó para el campo de batalla al que me enfrento ahora. La sala del tribunal militar era fría y resonante, un espacio donde la verdad podía ser sofocada bajo el procedimiento. Mi padre ocupaba la mesa del demandante con un traje azul marino hecho a medida que parecía más una armadura que una prenda de vestir. Tenía los brazos cruzados y la mandíbula rígida, pero sus ojos, esos ojos calculadores, estaban fijos en mí con la misma desaprobación que conocía desde la infancia. A su lado se sentaba el juez Ricardo Soler, con el mazo en la mano, el cabello plateado peinado con precisión y el uniforme impecable. Soler era más que un juez. Era el antiguo compañero de academia de mi padre, un hombre que había compartido copas y confidencias con él mucho antes de que yo llegara al mundo. Su vínculo no era un secreto. Las miradas que intercambiaron me dijeron todo lo que necesitaba entender sobre cómo se desarrollarían los procedimientos del día. La voz de Soler cortó el silencio como un látigo. Eres débil. Tu testimonio no vale nada. Su mirada se desvió hacia mi padre, y una leve mueca de suficiencia tiró de la comisura de su boca. Era la sonrisa de un hombre que creía que la partida ya estaba ganada. Mi padre la imitó, reclinándose en su silla como si ya pudiera saborear la victoria. Yo había presenciado esto antes. Hombres poderosos convencidos de su propia invencibilidad. Creían que mi silencio indicaba derrota. Asumieron que los años transcurridos desde la Operación Plateada me habían desgastado y quebrado mi determinación. Pero no tenían idea de lo que traía conmigo. Me levanté de mi asiento, y el sonido de mi silla arrastrándose por el suelo pulido atrajo todas las miradas de la sala. Mis zapatos golpearon la baldosa con cada paso hacia el micrófono. Me detuve, cuadré los hombros e incliné la cabeza ligeramente, no en señal de sumisión, sino con deliberada precisión. Entonces lo dije, 2 palabras, víspera sombría. La reacción fue inmediata. La mueca de Soler se evaporó. Su mano sufrió un espasmo, el mazo se le escapó de las manos y aterrizó contra el estrado con un golpe seco. Los papeles crujieron mientras el sonido resonaba hacia afuera. Varios oficiales se removieron inquietos en sus asientos. La voz de Soler, antes afilada como una cuchilla, de repente se volvió débil. ¿Cómo? ¿Cómo conoces ese nombre? Sostuve su mirada. No ofrecí ninguna respuesta. El peso de esas 2 palabras era suficiente. Al otro lado de la sala, la sonrisa en el rostro de mi padre flaqueó, reemplazada por la primera sombra de incertidumbre que jamás había visto cruzar sus facciones. A nuestro alrededor, la atmósfera cambió. Los oficiales superiores en la tribuna intercambiaron miradas. Uno sacó un teléfono seguro de su bolsillo y habló en voz baja. Otro se levantó abruptamente y salió de la sala, con movimientos rápidos y deliberados. En un instante, el tribunal ya no pertenecía a Soler ni a mi padre. Pertenecía al fantasma que yo acababa de convocar a plena luz. Creían que yo estaba allí para defenderme. Se equivocaban. Estaba allí para exponerlos. El golpe del mazo aún resonaba en mi mente, pero me transportó a un lugar completamente distinto. A otro sonido, más agudo y letal, el estallido de los disparos atravesando las paredes hace 3 años. Mis oídos habían zumbado de esa misma forma antes. Había probado el polvo y la sangre. Sentí la fuerza de la conmoción sacudir mis huesos. 6 hombres, mi equipo, mis hermanos. Ni uno solo de ellos salió vivo de aquel lugar. Ahora yo estaba en este tribunal, la única sobreviviente que quedaba para cargar con su historia. Los sentía aquí conmigo. La verdad sobre la Operación Plateada había sido enterrada bajo capas de clasificación, engaño y conveniencia política. Mi negativa a seguir la orden esa noche había sido presentada como insubordinación.
el hecho de que eso hubiera preservado vidas civiles fue borrado. Nadie quería que constara en acta el hecho de que la misión había sido comprometida antes incluso de que pusiéramos un pie en el terreno. Miré a mi padre. Tenía el ceño ligeramente fruncido, no por preocupación, sino solo por cálculo. Aún no comprendía lo que yo acababa de hacer. Mi pulgar derecho se movió instintivamente, trazando la cicatriz dentada que recorría mi palma izquierda. Era un hábito que no podía abandonar. Me la gané la noche en que saqué a un compañero herido de una zona de muerte, con las manos desgarradas por cristales rotos mientras lo arrastraba a cubierto. Él no sobrevivió, pero yo he llevado esa cicatriz desde entonces. Era mi recordatorio, mi juramento. No permitiría que sus muertes no significaran nada. Volví a mirar a Soler. Sus ojos seguían fijos en mí, ahora muy abiertos. La autoridad segura de sí misma se había drenado de ellos. Durante años, él había pronunciado mi nombre con desprecio. Hoy, apenas podía pronunciarlo. El silencio en la sala del tribunal era pesado, pero no estaba vacío. Estaba cargado, como el momento antes de que estalle una tormenta. El hombre del traje oscuro se movió primero. Entró en el centro de la sala, se inclinó hacia Soler y habló en un tono bajo y urgente. Los labios de Soler se comprimieron en una línea fina. Sus nudillos se blanquearon contra el estrado. Este tribunal hará un receso de 60 minutos, anunció Soler al fin, con la voz tensa. Las sillas se arrastraron hacia atrás. Los murmullos crecieron por toda la tribuna. Me quedé donde estaba, observando cómo se desarrollaba el caos controlado. Un oficial hablaba rápidamente por su teléfono. Otro se escabulló por una puerta lateral. Me senté de nuevo en mi silla. Al otro lado del pasillo, mi padre se giró para mirarme por primera vez en todo el día. No era la mirada de un progenitor. Era la mirada de un hombre que acababa de perder la ventaja y aún no comprendía cómo. Sostuvo mis ojos durante varios segundos, buscando una explicación, alguna señal de vulnerabilidad que pudiera explotar. No le di nada. A lo lejos, podía oír los pasos acompasados de aquellos que acababan de ser arrastrados a esta lucha, personas que mi padre y Soler no esperaban ver hoy. La tormenta que yo había desatado ya se movía por el edificio. Crucé las manos sobre la mesa, con el pulgar descansando una vez más contra esa cicatriz. 60 minutos eran tiempo más que suficiente. Cuando este tribunal se reanudara, ni mi padre ni Ricardo Soler tendrían el mando de la sala, y ambos lo sabían. Cuando el tribunal hizo el receso, supe que la siguiente hora determinaría algo más que el resultado de un procedimiento legal. Determinaría si los últimos deseos de mi madre serían honrados o borrados. Mi madre, Elena Valle, había sido una fuerza silenciosa a lo largo de mi vida. Nunca mostró su fortaleza abiertamente, pero yo la presenciaba cada día en la forma en que mantenía unida a nuestra familia mientras la carrera militar de mi padre lo mantenía distante. Había crecido en un hogar modesto y construyó todo lo que tenía a través de años de disciplina y autosuficiencia. Su patrimonio no era vasto según los estándares de las familias militares poderosas, pero era lo suficientemente significativo como para importar, lo suficiente como para convertirse en un objetivo. Antes de fallecer, dejó explícitamente claro en su testamento que sus bienes, nuestra casa familiar, una parcela de tierra en Asturias y sus ahorros, pasarían a mí. Dejó legados pequeños y considerados a otros, pero el núcleo de su patrimonio era mío. Dijo que no era simplemente una herencia. Era su reconocimiento a la vida que yo había elegido y a los sacrificios que había hecho al servicio del país. Yo nunca lo había pedido, pero comprendía su razonamiento. Murió repentinamente, antes de que pudiera presenciar mi regreso de mi último despliegue. Para cuando llegué a casa, mi padre se había vuelto a casar. La mujer que eligió era más joven, refinada y ambiciosa de una manera que me inquietaba. Quedó claro desde nuestro primer encuentro que ella tenía la intención de consolidar el hogar bajo su influencia. Me dije a mí misma que no era asunto mío, hasta que las notificaciones legales empezaron a llegar. Según mi padre,
Mi conducta durante la operación plateada había deshonrado el nombre de los Valle. Argumentó que mi negativa a seguir órdenes, y la cobertura mediática que siguió, habían dañado el prestigio de la familia en los círculos militares. Sobre esa base, solicitó al tribunal que me declarara no apta para heredar. Era absurdo. El testamento no era ambiguo, y nada en la ley permitía tal petición sin pruebas de fraude o incapacidad. Pero mi padre tenía dos cosas, influencia y al juez Ricardo Soler. Soler había sido el aliado de mi padre durante décadas. Habían servido en los mismos círculos navales, con sus carreras entrelazándose de formas que yo nunca comprendí del todo. Le debía favores a mi padre, y mi padre lo sabía. Esa relación significaba que esto nunca iba a ser un procedimiento justo. Cada moción que presentaba mi abogado encontraba resistencia. Cada objeción era descartada. El comportamiento de Soler desde el estrado no dejaba lugar a dudas. Tenía la intención de entregarle a mi padre el veredicto que buscaba. Casi podía entender que un extraño cuestionara mi historial dada la forma en que se había contado la versión oficial. Pero mi propio padre, eso era más difícil de aceptar. Ni una sola vez me había preguntado la verdad sobre aquella noche en la operación plateada. No había querido entender por qué tomé la decisión que tomé, ni lo que me había costado. En su lugar, vio una oportunidad. Si podía despojarme de mi herencia, podría transferir el patrimonio a su nueva esposa, y por extensión, a la familia de ella. En nuestro único intercambio privado antes de que comenzara el tribunal, me había mirado con el mismo cálculo frío que mostraba cuando decidía si respaldar el ascenso de un oficial o dejar que su carrera se estancara. Esto no es nada personal, dijo, como si esas palabras pudieran despojar de malicia su propósito. Se trata de preservar la reputación de la familia. Ya has hecho suficiente daño. Me quedé allí escuchando, dándome cuenta de que el hombre que tenía ante mí se preocupaba más por la imagen de su apellido que por el linaje que representaba. Para él, el patrimonio no se trataba de la tierra, la casa o los ahorros. Se trataba de control. Quitármelo era simplemente otra maniobra en toda una vida de posicionamiento estratégico. Para cuando entramos al tribunal, yo ya había tomado mi decisión. No suplicaría por su aprobación, ni intentaría apelar a algún resto imaginario de lealtad paterna. Poseía algo mucho más poderoso que el sentimiento. Tenía la verdad, y tenía un arma que él no vio venir. Esta demanda era su campo de batalla. Pero yo había luchado en terrenos mucho más traicioneros que este. Si creía que un juez parcial y una narrativa cuidadosamente ensayada podrían quebrarme, había olvidado quién era yo. Mi padre lo había exigido todo, confiado en que tenía los aliados adecuados para tomarlo. Pero lo que ni él ni Soler entendían era que me habían llevado directamente a un lugar donde su poder era más frágil. La herencia era el regalo de mi madre. Protegerla era más que una disputa legal. Era la última promesa que podía cumplirle a ella. Y cuando el tribunal se reanudara, me aseguraría de que esa promesa fuera honrada por completo. 3 años antes de los abogados y las peticiones, yo cargaba con un tipo diferente de peso. El mando descansaba sobre mis hombros como una mochila que nunca me quitaba. Yo era la oficial a cargo de un elemento de operaciones especiales de 7 personas, 6 operadores y yo. Nos movíamos cuando otros dudaban. Leíamos el terreno como un mapa de intenciones. Escuchábamos la mentira trenzada a través de una inteligencia limpia. La designación en mis órdenes era simple. El trabajo nunca lo era, y el costo de un error siempre se pagaba con sangre. La misión final llegó disfrazada de un rescate de rehenes rutinario. El informe mencionaba a un médico humanitario y a 2 ayudantes locales como cautivos de una célula disidente. Sensible al tiempo, alto riesgo, se requería una acción decisiva. La primera diapositiva identificaba una fábrica textil abandonada cerca de un distrito fluvial como el objetivo. La segunda diapositiva apilaba imágenes de satélite en una secuencia ordenada con flechas y leyendas. La tercera presentaba un diagrama de comunicaciones que parecía ordenado y persuasivo. Parecía correcto.
Se sentía mal. En nuestra profesión, los instintos suelen señalar hechos que aún no podemos verificar. Durante la sesión informativa, una inquietud me atenazaba de la misma forma en que un río te agarra las pantorrillas. Las imágenes eran demasiado limpias. 2 marcas de tiempo contradecían los registros meteorológicos que anunciaban cielos nublados. Las firmas térmicas parecían una plataforma de entrenamiento, focos de calor sin el ruido esperado de las estructuras adyacentes. No había columnas de ventilación en la línea del techo. Una cámara lateral mostraba un camión de reparto al ralentí cerca de una puerta que nunca aparecía en las imágenes cenitales. Le pedí al jefe de inteligencia que conciliara los fotogramas. Él respondió: fuentes separadas, discrepancias menores, nada crítico. El reloj corría. Me había topado con mentiras ordenadas antes. Siempre llegaban con gráficos impecables. Solicité un breve retraso para verificar la cadena de origen. Denegado. Pedí una segunda fuente humana sobre los rehenes. Denegada. Propuse un elemento de reconocimiento de baja visibilidad para validar la ruta de entrada. Denegado de nuevo. El coronel de supervisión en la llamada dijo que la ventana se estaba cerrando. Un equipo en otro teatro de operaciones aceptaría la misión si nosotros no lo hacíamos. Disfrazó la presión de urgencia y habló como un hombre que nunca asumiría las consecuencias. Mi voz se volvió calmada. Recibido todo. Ejecutaremos. Envíen las actualizaciones finales ahora. De vuelta en la sala del equipo, mis 6 hombres estaban callados. El sargento Morales hacía rodar una piedra de río entre sus dedos, una que había recogido en una playa de entrenamiento años atrás. La dejó sobre la mesa y le dio un toque. Ese era nuestro ritual. Si uno de nosotros caía, los que salieran con vida colocarían una piedra pequeña sobre la tumba, una promesa de cargar con el peso sin ceremonias. Morales me sonrió, cansado pero firme. Si estábamos vivos mañana, cada uno debía una piedra. Si uno no lo estaba, el resto pagaría. Planeamos de todos modos. Los profesionales planean cuando el plan se siente mal y el reloj exige acción. Construí una ruta de exfiltración alternativa a lo largo de un corte de drenaje. Añadí una opción de entrada suave en una puerta secundaria. Cambié al encargado de brechas a la seguridad trasera y moví a nuestro médico una posición hacia adelante. Pequeños ajustes cautelosos, del tipo que reconoce la duda sin permitir que el miedo tome el volante. Envié una última solicitud al oficial de guardia. Si los rehenes estaban dentro, 5 minutos no les harían daño. Si no, 5 minutos podrían evitarnos una trampa. Partimos al anochecer y nos movimos como habíamos ensayado. La primera puerta estaba sin llave. La segunda se abrió con demasiada facilidad. Una bala silbó desde el cuadrante equivocado. El almacén era un cebo. Ordené abortar. Rompan el contacto. Nueva ruta hacia el sur. Algunos llegaron a la esquina. No todos lo hicieron. Desperté cosida y con cicatrices. El informe ignoró las piedras. Mi relación con mi padre nunca se construyó sobre el afecto. Desde mis primeros recuerdos, él fue un hombre que medía el valor por el rendimiento, no por el cariño. En nuestro hogar, las victorias se celebraban y los errores se diseccionaban. No había término medio. Recuerdo tener 8 años, estar en un campo de fútbol bajo la lluvia, temblando después de una derrota. No me preguntó si tenía frío o hambre. Me dijo que perder era una elección y que los Valle no elegían perder. Esa lección se repitió de varias formas durante años, en las aulas, en los campos de atletismo, incluso en la forma en que evaluaba mi postura cuando me ponía en posición de firmes con mi uniforme de la academia. Eso me moldeó. Aprendí a esforzarme más, a apuntar más alto y a ocultar la debilidad. Cuando recibí mi despacho de oficial, me estrechó la mano como un oficial al mando, no como un padre. Cuando me desplegué por primera vez, me dijo que no lo avergonzara. El orgullo, en su lenguaje, siempre era condicional.
Después de la operación plateada. Cuando regresé a casa cargando con cicatrices y 6 banderas dobladas, pensé que, a pesar de todo, él podría preguntarme qué había pasado. Preguntar por qué había tomado la decisión que tomé. Preguntar qué se sentía al estar viva mientras el resto de mi equipo yacía inmóvil. Pero la pregunta nunca llegó. Nos reunimos una vez en su despacho, con el aroma del humo de cigarro flotando en el aire. Él no se sentó. Hiciste de esta familia un tema de cotilleo, dijo, con la voz tan afilada como la raya de sus pantalones de uniforme. Atrajiste el tipo de atención equivocado. Nos hiciste parecer débiles. Le dije que hubo civiles que sobrevivieron porque rechacé la orden. No se inmutó. Insubordinada, dijo en su forma cortante, como si cambiara a un tono más severo pudiera recalcar el punto. Has avergonzado a esta casa. A partir de ese día, la distancia entre nosotros no fue meramente emocional. Fue táctica. Me convertí en un activo que ya no deseaba reclamar. Cuando mi madre falleció y me dejó su herencia, debí haber anticipado su reacción. Para él, yo no era una hija que honraba los deseos de su madre. Era una oficial que no había sabido ejecutar y, lo que es peor, lo había hecho públicamente. Así que cuando se movilizó para despojarme de esa herencia, se sintió menos como una traición y más como el último movimiento en un juego que había estado jugando toda mi vida. Ganar seguía siendo lo único que le importaba, solo que ahora yo era el oponente al otro lado de la mesa. Por primera vez, estaba preparada para dejarle ver exactamente cómo jugaba yo cuando lo que estaba en juego era lo mío. Cuando el tribunal se volvió a reunir, la sala pareció estrecharse alrededor del juez Soler como si las luces del techo hubieran descendido para coronarlo solo a él. Ocupó el estrado con la soltura de un hombre que era su dueño. El mazo descansaba entre sus dedos como un hábito familiar. Mi abogado, el capitán Rivera, se levantó para renovar una moción para eliminar un memorando sin firma que el abogado de mi padre había deslizado en el acta. Objeción. Falta de fundamento y fiabilidad. El autor no está identificado ni disponible para el contrainterrogatorio, declaró Rivera. Soler no hizo ningún esfuerzo por ocultar su impaciencia. Objeción denegada. Las dos palabras cayeron como un sello, permanentes e incuestionables. Al otro lado del pasillo, la boca de mi padre se curvó en una sonrisa tensa, del tipo que se expande por fracciones cada vez que el poder actúa en su nombre. El abogado contrario, sintiendo el impulso, introdujo una colección de declaraciones como prueba que deberían haber requerido la autenticación de testigos. Rivera objetó. Autenticación, testimonio de oídas, perjuicio que excede el valor probatorio. Cada impugnación encontró la misma respuesta desde el estrado. Objeción denegada. La cadencia se convirtió en un ritual, llamada y respuesta, un coro organizado para una sola voz. Soler comenzó a dirigir el testimonio a través de sus propias preguntas, una mano guía en la parte posterior de la narrativa. Ordenó al secretario que leyera un párrafo que me caracterizaba como impulsiva e insubordinada, y luego cortó a Rivera en el momento en que éste cuestionó su relevancia. Denegada. Cuando Rivera planteó el privilegio, Soler respondió antes incluso de que el abogado contrario se hubiera levantado. Denegada. La tribuna murmuró en pequeñas ondas. Las botas se movieron. Los bolígrafos golpearon la madera. Mantuve mi respiración acompasada. No puedes gritar más que un hombre que controla el volumen. Esperas hasta el momento en que el control se convierte en dependencia. Hasta entonces, estudias el terreno. Soler exhibía confianza y evitaba la incertidumbre. No dejaba de mirar hacia las oficinas como si esperara que llegara una señal. Mi padre se dio cuenta. Se ajustó un gemelo y se inclinó hacia su abogado como si apretara un tornillo. Un almirante retirado apareció por vídeo para caracterizar mi decisión en la operación plateada como una vacilación. La conexión se congeló 2 veces, ambas después de detalles que podrían haber beneficiado a la defensa. Rivera solicitó una conexión en vivo o una prórroga. Denegada.
Pidió libertad para contrainterrogar sobre la verificación de las fuentes. Limitado al resultado de la misión, dictaminó Soler. El almirante reanudó, leyendo una declaración preparada que reducía las marcas de tiempo inconsistentes a la niebla y la fricción del combate. Rivera impugnó la opinión como testimonio de un experto no cualificado. Objeción denegada. La sonrisa de mi padre volvió a su posición familiar. La tribuna tomó la señal y se acomodó en el guión que creían estar presenciando. Luego vino una evaluación psicológica revelada tarde, un único informe encargado después del incidente que contradecía 10 años de evaluaciones impecables. Rivera pidió excluirla por violación de la orden de revelación de pruebas. Denegada. Pidió admitir mis evaluaciones previas para corregir el acta. Denegada por ser acumulativa. La defensa se reclinó como marineros bajo un viento favorable repentino. Presioné mi pulgar contra la cicatriz que cruzaba mi palma izquierda y conté hasta 4. Inhala, mantén, exhala, mantén. El entrenamiento no es solo para los disparos. Es para la resistencia. Mantuve mi voz interna y esperé. No lances un golpe a cada finta. Conserva energía. Deja que el patrón revele la apertura que no puede ser rechazada. Rivera ajustó la táctica, menos fricción y más precisión. Le pidió al oficial de inteligencia que leyera los metadatos impresos debajo de una imagen de satélite. El oficial vaciló, luego recitó una marca de tiempo que no coincidía con el registro meteorológico de ese sector. La sala se silenció de la forma en que lo hace una habitación cuando oye que una costura se rompe. Antes de que la duda pudiera asentarse, Soler se inclinó hacia adelante. Abogado, limite sus preguntas a la decisión conductual, no a la cadena técnica. Rivera objetó la restricción. Denegada. Vi cómo se cerraba una posibilidad y anoté la bisagra que la cerró. Pieza a pieza, el acta se dobló donde debería haberse roto. Una fotografía de entrenamiento que mostraba a mi equipo ensayando una ruta de salida secundaria 2 semanas antes de la misión fue declarada irrelevante para mi negativa. Objeción denegada. Una solicitud para llamar al técnico de sensores que había señalado anomalías en las firmas térmicas fue denegada por razones de seguridad. Objeción denegada. La voz de Rivera nunca subió de tono. Entendía que la ira alimenta la ceremonia. Regresó a la mesa, dibujó una marca de verificación firme junto a una línea en su bloc de notas y se encontró con mis ojos el tiempo suficiente para transmitir un mensaje sin palabras. Todavía no. Espera. Desde donde yo estaba sentada en la mesa de la defensa, mi línea de visión recorrió la tribuna de la misma forma en que escanearía una línea de árboles antes de mover a mi equipo. Aprendes a leer una sala por capas, primero la postura, luego los ojos, después los pequeños movimientos que la gente cree que son invisibles. La mayoría de los espectadores eran oficiales uniformados que no reconocía, atraídos por el rumor o la obligación. Unos pocos vestían trajes que les sentaban como si hubieran sido financiados por agencias que nunca firman sus propios documentos. A media altura, a la izquierda, un oficial superior estaba sentado con su gorra apoyada en el regazo. Las águilas plateadas de sus hombros estaban gastadas por los años de uso. Tenía el pelo blanco y rapado, y su rostro llevaba el tipo de líneas que provienen tanto del sol como del mando. Cuando alcancé el agua para beber un sorbo, su mirada se fijó en mi mano izquierda, específicamente en la cicatriz que cortaba diagonalmente mi palma. Era una herida antigua, del tipo que nunca se alisa por completo, ligeramente abultada contra la piel. Sus ojos se entrecerraron, no con desaprobación, sino con reconocimiento. Esa cicatriz estaba ausente de mi expediente médico oficial. El acta simplemente anotaba una laceración en la palma izquierda, tratada en el campo, nada más. Pero la manera en que me miraba me decía que ya había visto una herida así antes, tal vez incluso sabía exactamente cuándo y dónde había ocurrido. En otro tiempo y en otra sala, podría haberle preguntado su nombre. En esta, mantuve mi expresión neutral y permití que mirara hasta que se dio cuenta de que lo había hecho durante demasiado tiempo.
Bajó la mirada al suelo. Pero no antes de que la comisura de su boca se tensara, como si hubiera confirmado algo para sí mismo. En el lado derecho, cerca del pasillo, una joven oficial escribía furiosamente en una pequeña libreta negra. Llevaba el pelo recogido en un moño tan apretado que parecía casi doloroso. Su camisa de uniforme estaba perfectamente planchada. Capté la forma de su insignia de rango, teniente de navío. De vez en cuando hacía una pausa para mirar hacia el estrado o la mesa de la acusación, y luego reanudaba sus notas con rapidez. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los míos, el bolígrafo se congeló sobre la página. Duró menos de un segundo, pero en ese segundo el aire entre nosotras cambió. No estaba simplemente observando el procedimiento. Me estaba estudiando. No había hostilidad en su expresión, pero había una intensidad que se sentía fuera de lugar para una oficial subalterna sin un papel formal aquí. Dejé que el silencio se mantuviera. Parpadeó, bajó la mirada y volvió a escribir, pero ahora más despacio, con más deliberación, el tipo de ajuste que haces cuando te das cuenta de que la persona a la que has estado observando te acaba de observar a ti. Estos no eran vistazos aleatorios ni curiosidad ociosa. El reconocimiento del coronel hacia mi cicatriz y el cambio repentino de ritmo de la teniente eran pequeñas fracturas en la superficie del tribunal. Me decían que, en algún lugar más allá de la hostilidad guionizada del juez Soler y la sonrisa de mi padre, había personas en esta sala que o bien sabían quién era yo realmente, o estaban intentando averiguarlo. Aún no sabía si eso jugaría a mi favor. Pero si sabía esto. Cuando llegara el momento de pronunciar el nombre que no esperaban oír, esos dos entenderían su peso antes que nadie, y sospechaba que ya tenían una idea de cuál podría ser. Soler se ajustó las gafas, se inclinó lo suficiente como para que su voz cortara el murmullo de la sala y lo soltó como un veredicto ya grabado en piedra. Su carrera ha terminado, comandante. Nadie le cree. Las palabras aterrizaron sin ceremonia, como si fueran una cuestión de registro administrativo en lugar de un insulto calculado. Mantuve el rostro impasible, pero algo frío se instaló dentro de mí. Había oído cosas peores en zonas de combate, susurradas por comunicaciones encriptadas cuando una misión se desmoronaba. Sin embargo, oírlo aquí, en una sala de tribunal revestida con el lenguaje de la justicia, se sentía diferente. No era solo un asalto a mi historial. Era un descarte de todo lo que había hecho, de todo lo que había arriesgado. No lo miré. En su lugar, mi mente fue a donde siempre iba cuando alguien intentaba reducirme a nada, de vuelta a mis 6 hombres. Morales, Castro, Vizcaíno, Rivas, Tellez y Arango. Sus rostros antes de desplegarnos estaban grabados en mi memoria con una claridad que nunca podría perder. Morales haciendo rodar esa piedra de río entre sus dedos. Castro sonriendo como si el peligro fuera parte del atractivo. Vizcaíno revisando metódicamente su equipo por 4ª vez. Rivas tarareando en voz baja una melodía que nadie reconocía pero que todos conocían. Tellez escribiendo una nota para sus hijos. Arango dándome un toque en el hombro antes de salir. Un silencioso «vamos». Aún podía ver la forma en que la luz iluminaba sus rostros en el momento antes de adentrarnos en la oscuridad. No había habido miedo entonces, solo el entendimiento tácito de que éramos el seguro de vida de los demás. Si uno de nosotros regresaba, llevaría a los otros de la forma que pudiera. La voz de Soler intentó traerme de vuelta, pero me aferré a esas imágenes. Quería que me quebrara allí mismo en esa sala, que respondiera a su insulto con ira o protesta, algo que él pudiera aplastar para demostrar su punto. No le di nada. 6 hombres habían entrado conmigo en la operación plateada. Yo fui la única que salió. El peso de esa verdad hizo que su mofa se sintiera más pequeña de lo que él pretendía. Que crea que nadie confía en mi palabra. Cuando llegue el momento, no necesitaré que me crean. Tendré pruebas, y las entregaré de una forma que no podrá ser ignorada. Mi pulgar rozó de nuevo la cicatriz de mi palma, un hábito y un voto. La piedra seguía esperando.
Me levanté cuando el último insulto de Soler se aplastó contra las paredes y la sala del tribunal exhaló. El micrófono esperaba en su soporte metálico. Inhala, mantén, exhala, suelta. El mando no es volumen. Es una decisión repetida hasta que se convierte en postura. Caminé hacia el atril con esa decisión fija en mi columna, consciente del peso de la atención moviéndose conmigo como una corriente. La lámpara del atril proyectaba un cono blanco sobre la madera. Apoyé las yemas de los dedos en su borde. La cicatriz de mi palma izquierda se calentó bajo la lámpara como si la propia memoria tuviera circulación. No miré a nadie y miré a todos, el hábito de alguien que ha dado instrucciones a hombres antes del amanecer y ha escrito cartas después del anochecer. Mi voz era baja y uniforme, como se habla en un helicóptero cuando solo importa una instrucción. Víspera sombría. Las sílabas se movieron por la sala como una cuchilla bajo la tela. Por un instante, nada cambió. Luego, todo cambió. La atención se disparó. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Un capitán en la tribuna agarró su bloc de notas por la esquina como si el papel pudiera escapar. Dos civiles intercambiaron una mirada que era puro cálculo, costes en una columna y riesgo en la otra. La joven teniente de la derecha, que había estado escribiendo furiosamente, se detuvo a mitad del trazo. Su bolígrafo quedó suspendido y permaneció así. A la izquierda, el viejo coronel que había estudiado mi cicatriz levantó la barbilla. El reconocimiento se extendió por su rostro de la forma en que la marea cubre la piedra, lento y absoluto. Detrás de él, un suboficial se santiguó tan rápido que podría habérmelo perdido si hubiera parpadeado. Miré al estrado al final. Soler no me miró al principio. Lanzó una mirada a mi padre, un corte de ojos que hacía una pregunta que ninguno de los dos podía permitirse pronunciar. Mi padre abrió la boca y luego la cerró. Siempre había favorecido las cadenas de mando que le obedecían. Estaba viendo cómo una se le escapaba de las manos. Soler finalmente me miró. Sus nudillos palidecieron alrededor del mazo. Su voz intentó encontrar su antiguo registro y falló. ¿Qué ha dicho, comandante? Mantuve mis manos donde pudiera verlas. Dejé que el silencio viajara un latido más. Luego le di las mismas dos palabras, pronunciadas con la precisión de una coordenada de cuadrícula. Víspera sombría. El mazo resbaló de su mano y golpeó el estrado con un estallido seco que sonó como un pistoletazo de salida. Él se estremeció. La sala del tribunal se estremeció con él. La sonrisa que había habitado en la comisura de su boca toda la mañana desapareció como si la hubieran borrado. Sus pupilas se dilataron. Un rubor subió por su cuello. ¿Cómo conoce ese nombre? No respondí. A veces la verdad no es una frase. Es un espejo. Lo sostienes y permites que un hombre vea lo que es. A nuestro alrededor, el aire se espesó con movimiento. El representante del Ministerio de Defensa se levantó de inmediato, deslizando su silla hacia atrás con la cuidadosa precisión de un reflejo entrenado. Entró en el centro de la sala, habló con el alguacil en voz baja y mostró una credencial que yo no había visto desde mi último año de uniforme. El alguacil asintió y desapareció por la puerta lateral a un trote controlado. Mi padre se removió en su silla. La confianza que vestía como un abrigo a medida ya no le quedaba bien. Las costuras tiraban. Los hombros se hundían. Parecía disminuido sin la expectativa de la victoria para sostenerlo. Buscó en mi rostro una explicación que pudiera descartar y no encontró ninguna. El poder, cuando se le niega, engendra confusión antes de engendrar ira. Vi esa secuencia pasar sobre él como el clima sobre el agua. Detrás de mí, el capitán Rivera no tocó mi brazo ni susurró consejos. Cuadró sus archivos en una pila ordenada y esperó, como un profesional que entendía que una nueva cadena de mando había entrado en la sala y no incluía al estrado. Los dedos de la taquígrafa flotaban sobre sus teclas. Soler intentó reconstruir el procedimiento. Comandante Valle, la relevancia de esa frase no está clara para este tribunal.
Se explicará usted. El tono tenía menos autoridad que hábito. Levantó el mazo y volvió a dejarlo sin golpear la madera, como si el instrumento se hubiera vuelto pesado en su mano. Dejé que mi mirada viajara una vez más por la tribuna. Algunos rostros se volvieron hacia la puerta, otros hacia el sello en la pared, otros hacia mí. Pensé en Morales y su piedra de río, en la sonrisa de Castro, en las listas de Vizcaíno, en la promesa que hicimos de marcar a nuestros muertos con algo que los vivos pudieran cargar. 2 palabras habían hecho el trabajo. La sala haría el resto. No necesité alzar la voz. La arquitectura la llevó por mí. El nombre era una llave. Ahora, cada puerta cerrada en este edificio recordaba que tenía la capacidad de abrirse. En el momento en que el mazo golpeó, el pasillo estalló. Las puertas se abrieron de par en par. Las radios crepitaron. Los tacones marcaron un ritmo rápido sobre la baldosa. Un alguacil trotó hacia un pasillo lateral, guiado por el hombre del Ministerio de Defensa que ahora portaba la autoridad como una placa visible. 2 oficiales con uniforme de gala se apostaron en la entrada de la sala del tribunal. Otro bloqueó el ascensor con la palma de la mano extendida. El aire traía el olor a metal frío y café quemado. Salí al pasillo y sentí que la temperatura bajaba. El cristal de la pared reflejaba un rompecabezas cambiante de uniformes y trajes, rangos y agencias superpuestas hasta que el pasillo pareció un desfile montado a toda prisa. La joven teniente de la tribuna estaba cerca de la fuente de agua, con su libreta cerrada. Me observaba sin fingir lo contrario. Mi padre se acercó a mí más rápido de lo que esperaba. Siempre era el más veloz cuando el control empezaba a escapársele. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que yo pudiera ver el fino tejido azul de su corbata. Sus ojos brillaban de ira y cálculo. ¿Qué acabas de hacer?, exigió, con cada palabra comprimida como si aplicara presión sobre una herida. Para cuando lo entiendas, será demasiado tarde, respondí. Mi voz se mantuvo firme. Él miró hacia la puerta de la sala de donde Soler aún no había salido. La duda se instaló en su rostro como una sombra que no se levantaría. El pasillo se llenó de intercambios cortantes. En espera. Recibido. Esperen confirmación. Un civil presentó una credencial que reconocí de mi última década de uniforme, del tipo que abre salas sin llamar. Asintió una vez a la teniente y señaló hacia una escalera marcada con un letrero rojo. Ella desapareció por los escalones con el porte de alguien reasignado. El capitán Rivera se unió a mí junto a la pared, con los archivos bajo el brazo. Compartimentarán, clasificarán, retirarán la jurisdicción, dijo. Mantendremos la posición y esperaremos a que la nueva cadena de mando se declare. Asentí. Esperar no es pasividad. Permite que la gravedad termine lo que tú empiezas. Mi padre lo intentó de nuevo, con la voz más suave. Adriana, esto no era necesario. Podrías haber solucionado esto dentro de la familia. Usó esa palabra como palanca, no como consuelo. Pensé en mi madre y en la forma en que había escrito su testamento en un lenguaje sencillo para que nadie pudiera distorsionar su significado. La familia se había ocupado de las cosas cuando ella firmó con su nombre. Tú ignoraste eso, dije. Él se estremeció. Detestaba que se le hablara en el lenguaje del mando. Al final del pasillo, el viejo coronel que había estudiado mi cicatriz estaba con las manos entrelazadas a la espalda. Hizo un único gesto de asentimiento cuando nuestros ojos se encontraron, del tipo que se intercambia a través de un río peligroso. Una puerta se abrió cerca de él. Alcancé a ver una sala sin ventanas y una carpeta con el sello de solo para sus ojos. El representante de defensa se desvaneció dentro con otros 2. La puerta se cerró con un clic sordo que sonó como un veredicto. Esta era la primera pieza que caía en una larga fila. Podía sentir la hilera de fichas extendiéndose hacia salas en las que nunca había entrado, subiendo por oficinas custodiadas por lectores de tarjetas, a través de espacios donde las decisiones se escribían en un lenguaje que borraba a sus autores. El tribunal nunca fue el destino.
Fue el detonante. 2 palabras habían quitado el seguro. El mecanismo se movía ahora bajo su propia fuerza. Había visto sistemas como este activarse antes. Una vez puestos en marcha, rara vez se detenían donde sus arquitectos pretendían. Presioné mi pulgar sobre la cicatriz de mi palma y estabilicé mi respiración. Las piedras que nos habíamos prometido se sentían pesadas en mi bolsillo, aunque no estaban allí. Imaginé 6 pequeños marcadores en 6 tumbas silenciosas, recordé a Morales golpeando su piedra contra una mesa antes de desplegar un mapa. El ruido del pasillo se agudizó y luego retrocedió como el oleaje. Mi padre enderezó los hombros como si tratara de recuperar estatura. «¿Crees que esto termina con un nombre?», dijo. «No será así». «No», respondí. «Comienza con uno». El alguacil regresó y nos hizo una señal. La sala se reuniría bajo nuevas instrucciones. Rivera guardó su bolígrafo en el bolsillo y señaló hacia la puerta con la cabeza. Ocupé mi asiento con la misma deliberación que usaba para asumir una posición de disparo, pequeños ajustes, una estructura estable, ojos abiertos. Esto era solo el principio. El resto de la fila aún no había caído. Pero lo haría. El alguacil abrió la puerta y el ruido del pasillo se colapsó en orden. Nos levantamos al unísono. La sala del tribunal parecía más alta. El juez Ricardo Soler no regresó al estrado. En su lugar, la almirante Silvia Maldonado entró por la puerta lateral cargando una pila de carpetas. No se sentó hasta que todos los ojos dejaron de moverse. «Tomen asiento», dijo. La orden fue tranquila y definitiva. Miró a la secretaria. «Haga constar que presido bajo autoridad delegada de la oficina del secretario de la Armada y del Estado Mayor Conjunto». Mi padre se removió junto a su abogado como si una silla en la que había confiado se hubiera inclinado bajo él. Su confianza dependía de la familiaridad. Nada en la almirante Maldonado le resultaba familiar. Para mí, era conocida por su reputación y por las líneas limpias que sus decisiones dejaban en campos de batalla que nunca reconocíamos públicamente. Colocó las carpetas en el estrado y abrió la primera. «Este asunto queda disuelto en su forma actual», anunció. «Todos los documentos asociados con el expediente 1745 pasan a ser clasificados. Las partes entregarán sus notas y copias no oficiales al alguacil para su disposición segura». Su voz no se alzó. La tribuna se agitó. Los bolígrafos se soltaron y las carpetas se cerraron. La taquígrafa hizo una pausa mientras la secretaria le pasaba un sobresellado. Al otro lado del pasillo, mi abogado permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas como si la quietud fuera un juramento. La almirante Maldonado continuó. El tribunal se convocó por una petición que impugnaba la idoneidad de la comandante Adriana Valle para heredar bajo un testamento privado. La petición se basa en caracterizaciones de conducta operativa que no son precisas dentro del registro que tengo ante mí. Esas caracterizaciones surgieron de una narrativa parcial que no puede ser evaluada en un foro abierto. Con efecto inmediato, la Armada retira el apoyo a cualquier procedimiento que se base en esa narrativa. Mi padre inhaló para objetar, luego observó los galones en las sombreras que tenía delante. Buscó a Soler, solo encontró una silla vacía y apretó la mandíbula como un hombre que se entablilla un dedo roto. Maldonado se giró hacia la mesa de los abogados. El abogado de la parte demandante recibirá una notificación sellada sobre el alcance de la clasificación. Las violaciones serán procesadas. El abogado de la defensa recibirá una carta de corrección para la hoja de servicios de la comandante Valle. El tribunal reconoce que las acciones tomadas por la comandante Valle durante una operación anterior fueron consistentes con las reglas de enfrentamiento vigentes y la autoridad de la misión. Un pequeño sonido escapó de mi padre, no una palabra, algo más parecido al roce de una bisagra. Había proseguido con este caso como si fuera una campaña. Las campañas dependen de los mapas. Maldonado había rediseñado el suyo en 3 frases. Entonces me miró a mí. «Comandante,
Se reunirá con mi oficina para tratar los ajustes administrativos. Por ahora, el asunto restante concierne a la restauración de derechos no relacionados con el contenido clasificado. El tribunal ordena la liberación inmediata de los bienes en disputa a la beneficiaria nombrada en el testamento de Elena Valle. El nombre se posó sobre mí. Mi madre no pertenecía a ninguna rúbrica de clasificación. Su letra en el testamento era precisa y resuelta. Sentí que mi pulgar encontraba la cicatriz en mi palma, una señal privada para mantenerme erguida. Maldonado cerró la carpeta. Alguacil, comience la recolección y el desalojo. 2 oficiales de seguridad avanzaron por los pasillos con maletines cerrados. La joven teniente que había notado antes se adelantó para ayudar, vistiendo ahora una placa que reconocí de las instalaciones seguras. No me miró mientras trabajaba. Su enfoque era mecánico y exacto. Mi padre observaba cómo los papeles se alejaban de su alcance. Sus ojos brillaban, no por las lágrimas, sino por un calor que no tenía a dónde ir. Por primera vez desde que esto comenzó, no tenía nada que interpretar para la sala. Se giró, buscando un aliado, y no encontró ninguno. La almirante Maldonado se levantó. Esta sesión concluye bajo secreto de sumario. Golpeó las carpetas para alinearlas en una pila cuadrada e hizo un breve gesto de asentimiento. Nos levantamos de nuevo. Los bancos crujieron mientras el alguacil abría la puerta. El aire del pasillo se deslizó por el suelo. Recogí mis archivos, sentí que su peso se transformaba de defensa en prueba, y permití que la nueva forma se asentara en mis manos. Mi padre permaneció sentado, aturdido en su inmovilidad, como si la sala hubiera avanzado sin él y se hubiera llevado su voz consigo. La sesión concluyó bajo secreto de sumario, y el silencio de la sala trajo un recuerdo más fuerte hacia adelante. La operación plateada surgió como el calor de una pista de aterrizaje. Despegamos con la última luz bajo un cielo de pizarra. Revisé el plan. Entrada primaria por la puerta este. Posición de reserva secundaria. Exfiltración por el corte de drenaje si la situación se complicaba. Cruzamos el callejón por parejas. El almacén se alzaba como una caja negra sin aliento, sin columnas de ventilación, sin ruido de generadores, solo el viento enhebrándose por una rendija. Castro cubría lo alto. Vizcaíno vigilaba la calle. Morales se movió hacia la cerradura y la despejó con su aliento. Dentro, el aire traía el aroma del polvo y del jabón de lavandería, como si alguien hubiera perfumado una habitación vacía. El silencio no es seguridad. Es una advertencia. Nos apilamos contra una puerta interior. Arango colocó una carga suave en un clip de la bisagra. Conté hacia atrás y sentí al equipo inclinarse hacia adelante como un solo cuerpo. La puerta cedió sin resistencia y se abrió a una habitación que se negaba a responder, sin voces, sin pasos, solo una tubería goteando en algún lugar en la oscuridad. Rivas pasó el lector térmico. La pantalla floreció con calor donde debería haber habido ruido ambiental de las estructuras vecinas. La primera explosión llegó desde el cuadrante equivocado. La presión golpeó mi pecho. La arena llenó mi boca. Una carga dirigida en un pilar de soporte convirtió el hormigón en cuchillos. El mundo se estrechó a blanco, luego a un zumbido que consumió cualquier otro sonido. Castro cayó de rodillas. Tellez lo empujó detrás de un palé y cubrió su carril. Los destellos de los disparos cosieron la oscuridad desde un entresuelo que las imágenes de satélite nunca habían mostrado. Ordené abortar, muro sur, humo y movimiento. Mi voz tembló una vez, luego encontró su acero. Decodificamos la trampa pieza por pieza. Calentadores señuelo posicionados para parecer cuerpos. Un camión de reparto al ralentí junto a una puerta ausente en todas nuestras imágenes. La escalera había sido cortada y vuelta a soldar para canalizar nuestro movimiento. Vizcaíno alcanzó el botiquín. La sangre se extendía bajo su chaleco antibalas como una flor obstinada. Rivas lanzó humo. Quedó suspendido bajo y acre, la mezcla quemando la garganta.
Sentí el corte abrirse en mi palma cuando el cristal mordió profundo mientras arrastraba a Morales sobre un montón de botellas rotas. Él se rió de mis maldiciones, y luego se detuvo. Horas antes, me había presionado una piedra de río en el guante, lisa y fría. Espera como una promesa, había dicho. Si él salía, me debía una, y si no, yo debía colocarla donde él pudiera verla. Cerré mi puño sobre el aire vacío y seguí moviéndome. Llegamos al muro sur porque los ladrillos allí habían sido parcheados con mortero blando. Lo había marcado en mis notas y recé para tener razón. Arango lo atravesó primero con el hombro. Conté cabezas, 6, luego 5. Castro empezó a describir un viaje de pesca con su hermano, una técnica que usaba para evitar que yo examinara su herida. Le dije que guardara la historia para el camión. Se quedó en silencio. Los labios de Tellez se movieron. Leí las palabras tal como las había leído esa mañana. Dile a mis hijos que cumplí mi palabra. Afuera, el aire sabía a hierro mojado. Nos movimos por la ruta de exfiltración en fila india. Las botas de vizcaíno se arrastraban. Enganché mi brazo en su arnés y tiré. El fuego retrocedió, luego surgió de nuevo cuando los atacantes se movieron para flanquear el corte de drenaje. Pedí de nuevo abortar por el canal abierto. La estática se comía los bordes. La sala de control respondió demasiado tarde. Mantengan la posición. Fuerza de reacción rápida en camino. Apoyo aéreo negativo. La segunda explosión levantó la tierra junto a nosotros. Arango se giró y la absorbió. Cuando el polvo se asentó, me empujó hacia adelante con el antebrazo y dijo, vete. Me fui, porque negarme habría desperdiciado su sacrificio. El mando es un libro de contabilidad escrito en sangre. El mío nunca se ha equilibrado. Para cuando llegué a la rejilla del aliviadero, solo 2 voces respondieron. Luego una. Luego ninguna. Mi mano izquierda estaba empapada a través de un vendaje de campo, la herida volviendo a abrirse cada vez que me apoyaba contra la piedra. Activé la baliza y vi su luz pulsar como un corazón pequeño y obstinado. El rescate me encontró encajonada bajo hormigón vertido, con sabor a cobre. La puerta del helicóptero se abrió. La boca del médico formó una broma que no pude oír. Enterramos a mi equipo en fragmentos bajo designaciones que mantenían la narrativa ordenada. Más tarde, en un campo de tiro lejos de aquella ciudad, coloqué 6 pequeñas piedras sobre un muro roto, una hilera para hombres que el registro oficial nunca llevaría. Cuando presioné mi pulgar contra la cicatriz hoy en esa sala de tribunal, la arena de aquel muro volvió a vivir bajo mi piel. La operación plateada no terminó. Viajó hacia adelante dentro de mí. El tribunal lo llamó conducta y juicio. Yo lo llamé la promesa que aún le debía a 6 tumbas. Las piedras son pequeñas. El peso no lo es. Las cargo cuando hablo. Las cargaré hasta que la cuenta se cierre, por fin, con la verdad. La almirante Maldonado me pidió hablar fuera de las oficinas, en un pasillo despejado por 2 oficiales de seguridad. El edificio vibraba con el silencio particular que sigue a un choque. Estaba lo suficientemente cerca como para que yo pudiera distinguir los pequeños rasguños en el cuero de su carpeta. Cuando habló, su voz se mantuvo baja, no de forma secreta, sino simplemente disciplinada. Soler no es el centro de esto, dijo. Él es un síntoma. Alguien a un nivel superior manipuló la información que alimentó la operación plateada y dio forma a la narrativa que siguió. Tenemos fragmentos. Necesito que estés preparada para lo que eso significa. Esperé. Ella observaba mis manos mientras flexionaba la izquierda, donde la cicatriz se tensaba. Dígalo claramente, dije. Tenemos razones para creer que un consejero de alto rango y un enlace civil manipularon las imágenes, suprimieron la inteligencia humana que contradecía los tiempos y empujaron a una fuente hostil a la cadena como si fuera amistosa. Las ediciones se enviaron a través de un compartimento que existió sobre el papel durante 6 meses y luego desapareció.
Soler proporcionó la cobertura legal después del hecho. Él no construyó la mentira. El calor subió por detrás de mis costillas. No era ira, todavía no. Era la vieja sensación de ver un patrón finalmente iluminarse. Nombres, dije. Llegarán, pero todavía no. Respondió ella. Si los pronuncio antes de que se firmen las órdenes, las puertas se blindan y los archivos desaparecen. Lo que puedo decirte es esto. Las huellas en las ediciones coinciden con una firma que he encontrado en otras 2 operaciones comprometidas en diferentes teatros de guerra, la misma sombra alargada. ¿Los rehenes, pregunté, estuvieron presentes alguna vez? Poco probable, dijo. Creemos que la célula usó señuelos y plantó señales diseñadas para activar nuestra respuesta estándar. Querían a tu equipo en esa habitación. El motivo se lee como un libro de cuentas. Favores debidos. Presupuestos defendidos. Carreras construidas sobre métricas de acción decisiva. Inspiré lenta y profundamente. Las luces del pasillo producían un zumbido suave como un generador en espera. ¿Qué necesita de mí? Tu memoria, dijo. Cada discrepancia que señalaste antes del lanzamiento. Cada petición que fue denegada. Cada línea que dibujaste en aquel mapa aquella noche. Y algo más. Cuando esto se amplíe, intentarán retratarte como alguien vengativo, que usa el dolor para saldar viejas deudas. Te necesito firme, no silenciosa. Precisa, dije, asintiendo. Puedo ser precisa. Me estudió por un momento. Bien. Porque la precisión es como evitamos que esto se convierta en un espectáculo. Víspera sombría sobrevivió por una razón. Vigilia del eco existe por una razón. Limpiamos nuestra propia casa antes de perseguir amenazas externas. Miré más allá de ella hacia la puerta sellada. Soler caerá, dije. Ya lo ha hecho, respondió ella. Lo que importa es la mano detrás de él. Cuando saquemos esa mano a la luz, no te pierdas en el momento. Justicia, no teatro. Presioné mi pulgar sobre la cicatriz y dejé que la presión me anclara. El pasado no había terminado. Estaba regresando, portando un nombre que yo aún no poseía. Esperaría. Pero no olvidaría. Estábamos solos en la sala de espera de testigos, el zumbido del conducto de aire era más fuerte de lo que cualquiera de los dos habló durante el primer minuto. Mi padre estaba junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda como si todavía estuviera inspeccionando cadetes en un patio de armas. Cuando se giró, su mandíbula estaba tensa, pero su voz sonó casi casual. Acepté el dinero, dijo. Sin preámbulos, sin disculpas. Una suma sustancial, suficiente para jubilarme sin preocuparme por los mercados. No me moví ni hablé. Interpretó mi silencio como permiso para continuar. Lo ofrecieron después de la operación plateada. Todo lo que tenía que hacer era firmar un acuerdo de confidencialidad y certificar que el informe de acción posterior de la operación estaba limpio. No compartieron cada detalle, pero entendí lo suficiente como para saber que te destruiría si salía a la luz. Sus ojos buscaron mi rostro. Creí que serías expulsada con deshonor. Si eso pasaba, perderías tu despacho, tu pensión. Consumirías la herencia de tu madre simplemente intentando sobrevivir. Quería que se mantuviera dentro de la familia. Bajo mi supervisión. Bajo tu control, repetí. Con firmeza. No el mío. Exhaló bruscamente como si yo hubiera perdido el punto por completo. Si hubieras sido exonerada, habría liberado los fondos. Pero cuanto más veía tu nombre en esos informes, más me convencía de que estabas acabada. Estaba protegiendo nuestro legado. Me incliné hacia adelante. ¿El legado de quién? Sus ojos parpadearon. Allí estaba, algo parecido a la vergüenza, enterrado bajo años de certeza de que sus elecciones siempre eran las correctas. Tu madre construyó lo que dejó atrás.
No iba a quedarme mirando cómo desaparecía porque mi hija se negara a seguir las reglas. Esas reglas hicieron que mataran a 6 personas, dije. Por primera vez, apartó la mirada. Esa no fue mi decisión. No. Pero ayudaste a enterrar la verdad. No discutió ni se defendió, y eso, más que cualquier explicación, me dijo exactamente cuán profunda era su complicidad. Por un momento, la dureza de su rostro se suavizó. Se sentó frente a mí, apoyando los antebrazos en las rodillas. He perdido más de lo que crees, dijo en voz baja. Amigos con los que serví durante 30 años no me hablan. La familia de tu madre apenas reconoce que existo. Cada vez que entro en el club de oficiales, siento que la sala cambia. Lo estudié. A su voz le faltaba el acero con el que yo había crecido. Había algo crudo allí, algo que no estaba segura de haber presenciado nunca antes. ¿Crees que eso se compara con perder a un equipo en el campo?, pregunté. Su mirada se encontró con la mía. No. Pero sigue siendo una pérdida. Durante una fracción de segundo, vislumbré a un hombre que podría haber sido capaz de deshacer lo que había hecho. Si hubiera encontrado el valor antes, habría habido un hilo delgado entre nosotros en ese instante, casi suficiente para salvar años de desconfianza. Casi. Quería creerle. Quería creer que, en algún lugar bajo la ambición, la necesidad de control y los compromisos silenciosos, mi padre todavía valoraba la verdad. Pero creer era un lujo que no podía permitirme. Papá, dije, con voz uniforme, el arrepentimiento no es lo mismo que enmendar las cosas. La suavidad de sus ojos volvió a endurecerse, como persianas cerrándose. Y la venganza no es lo mismo que la justicia, respondió. El hilo se rompió. Fuera lo que fuese aquel momento, pasó, y ambos entendimos que no volvería. No tuvimos más de 5 minutos antes de que el almirante Maldonado apareciera en la puerta, con su expresión precisa. Tenemos novedades, dijo, escaneándonos a ambos pero dirigiendo sus palabras a mí. El individuo que mencioné sigue en activo, y se extiende más allá de las operaciones militares. Se ha estado entrometiendo en casos civiles, moldeando resultados discretamente. Mi padre frunció el ceño. ¿Incluyendo este? La mandíbula de Maldonado se tensó. Posiblemente. Rastreamos un paquete de comunicaciones de su red conocida hacia el despacho de Soler 2 semanas antes de que comenzara su audiencia. Encriptado, enrutado a través de 3 IPs civiles. No es suficiente todavía para una orden judicial, pero basta para confirmar que está vigilando. La atmósfera entre nosotros cambió. Mi padre se enderezó en su silla, con voz baja pero firme. Si está involucrado en mi caso, esto ya no se trata solo de Adriana y de mí. Nunca se trató solo de nosotros dos, dije. Maldonado asintió una vez. Lo que significa que el tribunal puede no ser la última sala donde ambos terminen sentados uno frente al otro. Si está manipulando los eventos aquí, las consecuencias podrían llegar más allá de la propiedad y la herencia. Esto podría convertirse en un asunto federal. Los ojos de mi padre buscaron los míos. Por primera vez en este conflicto, su expresión contenía algo que no había visto previamente. Incertidumbre. Me puse de pie y me ajusté la chaqueta. Entonces no hemos terminado. Nadie discrepó. Esta vez no. La hierba en el cementerio militar estaba mojada por la lluvia temprana, cada brizna brillaba bajo el tenue sol de invierno. Me moví despacio, mis botas hundiéndose ligeramente en el suelo blando. Filas de lápidas blancas se extendían infinitamente, perfectamente alineadas, cada una portando un nombre y fechas grabadas en piedra. Pero 6 de ellas no llevaban nombres, solo la inscripción, conocido solo por Dios. Eran por los que había venido. De mi bolsillo saqué la pequeña bolsa que había llevado durante 3 años. Dentro había 6 piedras lisas, desgastadas de tanto darles vueltas en mis manos en noches inquietas. Cada una provenía del terreno donde caímos, donde ellos cayeron y yo sobreviví. La suciedad había sido limpiada hacía mucho tiempo, pero el peso no había disminuido.
Me arrodillé ante la primera lápida y coloqué una piedra suavemente. Por ti, Castro, murmuré, con voz firme a pesar de la opresión en mi pecho. En la segunda, por Rivas. En la tercera, por Vizcaíno. En la cuarta, por Tellez. En la quinta, por Arango. Y la sexta, la piedra más pequeña, la sostuve un momento más antes de depositarla en la base de la última tumba. Por Morales. El viento se levantó, trayendo el sonido de una bandera ondeando sobre nosotros. Permanecí allí, arrodillada, con la mano apoyada en la última piedra, sintiendo el frío filtrarse a través de mi piel. No lloré. Había agotado mis lágrimas hacía mucho tiempo. Unos pasos silenciosos y acompasados se acercaron desde atrás, sin prisa. La almirante Maldonado se detuvo a mi lado. Su sombra cayendo sobre la hilera. Cumpliste tu promesa, dijo suavemente, mirando las piedras. Dije que lo haría. Por un momento, ambas nos quedamos en silencio, dejando que el peso del lugar llevara la conversación. Luego me miró, con una expresión difícil de leer. Estoy reuniendo un nuevo equipo, dijo. Fuera de los registros, plenamente autorizado, pero que no aparecerá en ninguna lista que puedas encontrar. Necesitamos a alguien que entienda la diferencia entre una misión y una carrera suicida. Alguien que pueda reconocer cuando la inteligencia no encaja. ¿Quiere que yo lo lidere? No fue una pregunta. Sí, así es. Volví a mirar las 6 piedras, luego a ella. ¿Y si me niego? Te marchas, respondió ella. Pero sabes lo que sigue ahí fuera, y sabes que continuarán hasta que alguien los detenga. Estudié la fila de lápidas, el recuerdo de sus últimas sonrisas ardiendo detrás de mis ojos. Lo pensaré, dije, aunque una parte de mí ya conocía mi respuesta. Nos reunimos en un rincón tranquilo del ministerio, lejos de los pasillos resonantes donde todo parecía demorarse demasiado tiempo. Maldonado colocó una carpeta en la mesa entre nosotras, pero no la abrí. Si hago esto, dije, yo elijo a mi propio equipo, cada nombre y cada puesto. Ella asintió. Hecho. Tengo comunicación directa con usted. Sin capas de intermediarios que puedan filtrar o suprimir la inteligencia. Concedido. Y una condición más. Beneficios familiares completos para mi gente, no solo el estipendio estándar. Apoyo real, educación, vivienda, cobertura médica, regresen a casa o no. Los ojos de Maldonado se afilaron. Esa no es una petición modesta. No es negociable. Si están dispuestos a arriesgar sus vidas por esto, sus familias no deberían pagar el precio por el mal juicio de otro. Una pausa, luego asintió de nuevo. Haré que se incluya por escrito. Solo entonces alcancé la carpeta. Dentro había informes operativos preliminares, muy censurados, pero suficientes para confirmar que los objetivos eran reales, el peligro era real y lo que estaba en juego superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Entonces lo haré, dije, cerrando la carpeta. Bajo mis condiciones. Sus labios formaron la más leve sonrisa. Bajo tus condiciones. Esa noche, me quedé en mi apartamento con la carpeta abierta sobre la mesa, la luz de la lámpara extendiéndose por las páginas, mapas, nombres, fotografías. Ninguno de ellos sabía todavía que estaba en la lista de alguien. Pensé en mi padre, en Soler, en el manipulador que seguía moviendo piezas en la oscuridad. Nada de esto había concluido. Pero esa no era la razón por la que había aceptado. No regresaba por él. No volvía para reclamar algún legado familiar empañado. El tribunal, la herencia, la cobertura de prensa, esas cosas eran insignificantes frente a las 6 piedras que había colocado esa mañana. Regresaba porque en algún lugar ahí fuera, a alguien más le estaban entregando un informe falso. Alguien más estaba caminando hacia una trampa, confiando en la inteligencia, creyendo en la misión, y nadie estaba preparado para decirles que se detuvieran. No permitiría que otro equipo fuera llevado a la muerte por una fabricación. No si podía evitarlo.
No si podía interponerme. Cerré la carpeta, con la decisión solidificándose en mi pecho como un peso que finalmente era lo suficientemente fuerte para cargar. Cuando llamé a Maldonado, mi voz estaba en calma. «Cuenten conmigo», dije. Al otro lado, ella no me dio las gracias ni me felicitó. Simplemente dijo, «Te enviaré el primer nombre mañana». Y así, sin más, estaba de vuelta. El primer nombre llegó a la mañana siguiente, exactamente como Maldonado había prometido. Era uno familiar, el sargento Benavides, antiguo oficial de comunicaciones y hermano de Castro, quien había caído a mi lado en la operación Plateada. No dudé. Lo llamé directamente. A partir de ahí, la lista se amplió. La cabo Elisa Guillén, sin relación con Argüello, pero había servido a sus órdenes una vez, y su solicitud había estado acumulando polvo en algún cajón olvidado durante años, bloqueada por alguien que la consideraba demasiado inquisitiva. Perfecto. Luego estaba el primo del teniente Tellez. Un especialista en desactivación de explosivos con una presencia tranquila y compuesta, y un historial que no requería adornos. Recordé que Tellez solía decir que su primo podía desactivar un artefacto mientras recitaba a Cervantes. Lo localicé en un pequeño pueblo agrícola donde había estado reparando maquinaria durante el último año. No vaciló antes de decir que sí. Cada nombre que elegí portaba una conexión con los 6 que nunca regresaron a casa, no porque buscara reemplazarlos, sino porque quería honrarlos. Estas personas entendían las historias detrás de los uniformes. Habían oído las risas, las referencias privadas, la obstinada negativa a rendirse. Cargaban con la misma pérdida, aunque fuera a un paso de distancia. Nos reunimos por primera vez en una sala sin ventanas en una instalación segura, con las paredes desnudas excepto por un solo reloj. Me puse a la cabecera de la mesa, con mis notas ante mí, aunque no las necesitaba. Este equipo no está aquí para generar titulares, dije. Estamos aquí para ocupar el espacio entre la verdad y las personas que quieren ocultarla. No aceptamos misiones sin verificar que es real. No tomamos inteligencia que no cuadre. Y si algo no encaja, damos un paso atrás hasta que lo haga. Escucharon sin interrupciones, sin miradas de reojo, solo con una comprensión silenciosa. Saqué una pequeña placa de metal de mi bolsillo y la puse sobre la mesa. Las palabras Vigilia del Eco estaban grabadas en el acero. Esa es nuestra designación, les dije. Vigilamos por aquellos que ya no pueden hacerlo. Uno por uno, asintieron. En ese momento, nació la Vigilia del Eco. 2 días después, conduje hasta la casa de mi padre. Las luces estaban encendidas y las cortinas echadas, exactamente como habían estado durante toda mi infancia. No llamé a la puerta. No tenía necesidad de verlo. La puerta del despacho estaba entreabierta. Su escritorio estaba exactamente donde siempre había estado, tan ordenado como una formación de desfile. Entré, con el aroma a libros viejos y cedro pesando en el aire. De mi bolsillo, saqué una última piedra. Esta era más oscura que las otras, con los bordes más rugosos. Provenía del mismo terreno que las 6 que había colocado en el cementerio, pero la había guardado para esta ocasión. La deposité en el centro de su escritorio, encima de una pila de papeles precisamente alineados. Sin nota. Sin explicación. Él lo entendería. No era una rama de olivo ni una amenaza. Era una marca, un recordatorio de lo que se había perdido y de lo que no podía ser reclamado mediante acuerdos, palancas o silencio. Salí del despacho y cerré la puerta tras de mí. No miré atrás mientras me alejaba. A la mañana siguiente, me senté en una sala de reuniones con la Vigilia del Eco, con un mapa extendido en la pared salpicado de marcadores rojos. El archivo de la misión ante mí estaba etiquetado como Operación Cristal Nocturno. Sobre el papel, se leía como una operación estándar de contrainteligencia, interceptar y neutralizar a un activo extranjero que transitaba por una zona neutral. Pero incrustados en los datos había rastros, del tipo que me había encontrado antes, patrones que reflejaban la inteligencia fabricada de la Operación Plateada.
Esto no trataba simplemente de una amenaza externa. Se trataba de identificar la mano que había entregado a mi equipo a la muerte hacía 3 años. Miré alrededor de la mesa. Benavides me observaba, esperando la orden. El bolígrafo de Guillén flotaba sobre su libreta. El primo de Tellez estaba inclinado hacia adelante, con los ojos fijos en los míos. Esta no es simplemente otra operación, dije. Es el primer paso para identificar quién ha estado moviendo los hilos todo este tiempo. Y cuando lo hagamos, nos aseguraremos de que nunca vuelvan a moverlos. Nadie preguntó por qué. No lo necesitaban. Mientras nos levantábamos para irnos, capté mi reflejo en la pared de cristal. Más vieja, más endurecida, pero todavía en pie. La justicia no consistía en prevalecer en los tribunales. La justicia era reclamar el derecho a decir la verdad. Y yo no acababa más que de empezar. Antes de despedirnos, nos encantaría saber desde dónde nos acompañan. Es una mañana tranquila acompañada de una taza de café caliente. O una noche tardía en la que historias como esta les hacen compañía. Háganoslo saber en los comentarios. Leemos cada uno con gratitud. Y si esta historia les conmovió, por favor consideren suscribirse al canal, no solo para escuchar más relatos como este, sino para formar parte de una comunidad que todavía cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar su tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estén, esperamos que lleven esta historia con ustedes. Y recuerden, a veces el milagro no viene a llamar a su puerta. Espera pacientemente hasta que ustedes estén listos para abrir su corazón. Cuídense, y nos vemos en la próxima.